Muy buenas noches, familia. Los saluda en una entrega más de Susurros del Más Allá. Como es de tradición, les pido que apaguen las luces y se pongan cómodos y permitan que el ruido del exterior se desvanezca poco a poco, como humo que se sube y se pierde en el techo. Esta noche viajamos lejos, viajamos a un rincón de Puebla, donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que gira y gira sobre sí mismo, como el agua de un remolino que nunca termina de vaciarse. Un lugar donde los cerros no son solo cerros, sino paredes que guardan secretos que la tierra se niega a enterrar. Dicen que el miedo en México es distinto al de otras partes del mundo. No es el miedo blanco y clínico que aparece en las películas extranjeras. El miedo mexicano tiene textura, tiene olor, huele a leña verde que no termina de prender, a tierra mojada después de la primera lluvia de junio, a copal quemado en el umbral de una puerta que nadie debería cruzar de noche. Y sobre todo, huele a ausencia, el perfume invisible de los que ya no están, pero que se resisten en una terquedad que desafía toda lógica a abandonar los espacios que alguna vez se llamaron suyos. Lo que les voy a contar esta noche no es un eco cualquiera, es uno que dejó marcas. Comenzamos. Sandra Gabriel tenía 12 años cuando ocurrió todo. Me lo contó muchos años después. Ya era adulta, con esa serenidad particular que tienen las personas que han aprendido a cargar sus memorias sin que las memorias los destruyan. Pero mientras hablaba, yo le veía en los ojos algo que el tiempo no había podido borrar del todo, una pequeña llama de pánico, vieja y quieta como la brasa que queda en el fondo del brasero cuando todo el mundo ya se fue a dormir. Su padre era un hombre de trabajo, de esos que no hablan mucho, pero que cuando dicen algo, lo dicen en serio. Llevaba años sin visitar a su propia madre, la abuela de Sandra, que vivía en un rancho pequeño en las afueras de un municipio poblano, cuyo nombre prefiero no decirlo. Los lugares con historia guardan su nombre como un amuleto, me dijo ella. Si lo dices en voz alta, se despiertan. El rancho era pequeño. 3 estructuras de adobe y madera conectadas entre sí por pasillos al aire libre, techados apenas con una lámina de zinc que vibraba con el viento, como si alguien llamara a la puerta. El terreno estaba rodeado de sembradíos de maíz que en septiembre ya alcanzaba a la altura obscena, más alta que un hombre, con las hojas tan apretadas unas con otras que de noche formaban una muralla verde negra impenetrable. Sandra recuerda que el primer día al atardecer se quedó mirando esa muralla y sintió algo que no supo nombrar hasta mucho después, la certeza de que había algo del otro lado mirándola a ella. La familia llegó en una tarde de viernes. Había primas que Sandra casi no conocía, tíos que olían a campo y a tabaco negro, y la abuela, una mujer pequeñísima con el cabello blanco recogido en un chongo apretado, que recibió a todos con tamales y atole, pero que durante toda la cena no dejó de mirar hacia los pasillos con una expresión que Sandra de niña interpretó como vejez. Hoy lo interpreta de otra manera. Las primeras 3 noches fueron extrañas, pero de una extrañeza que Sandra entendió al lugar nuevo, a los sonidos desconocidos, a la dureza del colchón y al frío que bajaba de los cerros con una puntualidad casi maliciosa. La primera noche, uno de los perros del rancho, un animal viejo y flaco que normalmente dormía enroscado junto a la cocina, estuvo ladrando hacia los sembradíos desde las 2 de la mañana hasta casi al amanecer. Nadie salió a ver,
El tío mayor, que dormía más cerca, simplemente le aventó una sandalia desde adentro y el perro se cayó un momento, pero luego volvió a ladrar, más bajo ahora, con ese sonido gutural que los perros hacen cuando no ladran de enojo, sino de miedo. La segunda noche, Sandra se despertó sin razón aparente a las 3 de la mañana, esa hora que en el folclore mexicano llaman la hora del diablo, la inversión perfecta de las 3 de la tarde en la que se dice que murió Cristo, y en el silencio absoluto de las 4 escuchó pasos sobre el techo de lámina, pasos lentos, pausados, que fueron de un extremo al otro del cuarto y luego se detuvieron. Ella se quedó paralizada bajo la cobija, con los ojos abiertos en la oscuridad, diciéndose que era algún gato montés, algún tlacuache que andaba buscando comida, pero los pasos habían tenido un peso, una cadencia, una deliberación que ningún animal pequeño podría imitar. La tercera noche fue la de la conversación que Sandra no debería haber escuchado. Se levantó a tomar agua y pasó frente a la habitación de su abuela, cuya puerta estaba entreabierta. Dentro, la voz de la anciana hablaba en una voz muy baja, en un tono que no era el de alguien que hablaba solo, sino el de alguien que responde, como si hubiera otra persona en el cuarto. Sandra se detuvo y agudizó el oído. «Ya sé que estás aquí», decía la abuela, «ya te vi. Pero estos son mis hijos y mis nietos. Deja que pasen esta semana en paz». Una pausa larga. «Luego, después ya haremos lo que hay que hacer». Sandra no le contó a nadie lo que escuchó. Se fue a la cama con el corazón golpeándole en la garganta y esa noche no durmió. A la mañana siguiente, en el desayuno, miró a su abuela y la anciana le sostuvo la mirada un segundo. Asintió casi imperceptiblemente y le sirvió más atole. Nadie más notó nada. La cuarta noche, Sandra y sus primas se habían quedado despiertas hasta tarde. Ellas jugaban cartas a la luz de la vela. Eran 4. Sandra, su prima Mar, que tenía 14 años y era la mayor del grupo, y 2 primas más pequeñas que se habían quedado dormidas antes de las 11. Cuando Mar y Sandra finalmente apagaron la vela, eran casi las 12:30 de la noche. No llevaban ni 40 minutos dormidas cuando Mar le sacudió el hombro a Sandra. «Oye, me tengo que ir al baño y la verdad no quiero ir sola». Sandra protestó, pero conocía a su prima Mar. Era de las que, si se asustaba sola, no dormía en toda la noche, y entonces ninguna de las dos dormía. Se levantaron con cuidado de no despertar a las pequeñas. Se pusieron sus guaraches de plástico y abrieron la puerta del cuarto al pasillo. El pasillo era una tira de cemento de unos 2 metros de ancho, que corría entre los 3 cuerpos del rancho, a un lado de la pared de adobe de las habitaciones, al otro la noche abierta del patio de tierra, los árboles de naranjo que a esa hora eran siluetas negras y quietas, y más allá los sembradíos. La única fuente de luz era el rectángulo amarillento y tenue que salía por la puerta entreabierta de la cocina, al fondo del pasillo, a unos 12 metros de donde estaban ellas. El baño estaba en esa dirección. Sandra salió primero. El frío la golpeó de inmediato, ese frío de rancho que no es solo temperatura, sino también humedad y oscuridad mezcladas. Dio 2 pasos y se detuvo. Mar chocó contra ella detrás. ¿Y qué pasó? Sandra no respondió de inmediato, porque sus ojos estaban tratando de procesar lo que estaba viendo. Había alguien parado en la entrada de la cocina. Era una figura humana, o al menos tenía la silueta de una. Estaba completamente quieta de frente a ellas.
recortaba contra la luz amarilla que venía de la cocina, y lo primero que los ojos de Sandra captaron antes de cualquier otra cosa. Sandra lo repite siempre que cuenta esta historia, lo dice como si fuera algo importante para entender este detalle, como si la orden de percepción importara. Lo primero que vio fueron los pies. Calzaba guaraches de lana café, los de un hombre, de suela gruesa, con las tiras tejidas a mano que no solo los artesanos de ciertas comunidades poblanas saben hacer de esa manera. Los guaraches de alguien mayor, de alguien del campo. «Es la tía Consuelo», susurró Mar. «Fue al baño antes que nosotras». Pero algo no cuadraba. La tía Consuelo era una mujer que siempre andaba moviéndose, hablando y haciendo ruido con las manos o con los pies. Esta figura no hacía nada, no respiraba audiblemente, no se movía, no dijo nada cuando las vio. El silencio que emanaba de ella no era el silencio de una persona que espera, era el silencio diferente, un silencio que tenía volumen propio, que parecía expandirse hacia ellas y absorber los sonidos del rancho, el grillo, el viento, entre el maíz de las hojas, el perro lejano, como si la presencia de esa figura creara un vacío a su alrededor. Entonces la figura comenzó a caminar hacia ellas. El movimiento era lento, pero no el movimiento torpe de alguien recién despertado. Era lento de otra manera. Era lento como lo son las cosas que saben que ya no hay prisa, que sabe que van a llegar. Sandra sintió el impulso antes de que su mente terminara de procesar la imagen. Un impulso eléctrico primario de los que no pasan del razonamiento, sino que van directo de los ojos a las piernas. Agarró a Mar del brazo con las dos manos y la jaló hacia atrás, hacia la pared, mientras la figura seguía avanzando y la luz de la cocina empezaba a iluminarla de frente. Era una mujer, vestía un vestido blanco y largo, de esos con volantes en el ruedo que las mujeres mayores de los pueblos usan para las fiestas o para velorios. El vestido estaba impecable, el cabello era oscuro, largo y suelto, caía sobre los hombros, pero donde debería de estar el rostro no había nada. No es que fuera oscuro, no es que Sandra no pudiera verlo por la penumbra, es que no había nada. En el espacio entre el cuello y la línea del cabello había una masa, una pelota densa de cabello oscuro enredado sobre sí mismo, apretado como si alguien hubiera tomado mechones y mechones de cabello y los hubiera anudado hasta formar una esfera donde allí debería estar la cara. Y de esa masa, de ese lugar donde debería haber ojos y nariz y boca, escurría un líquido rojo espeso que caía en hilos lentos sobre el pecho blanco del vestido, mezclado con algo más claro, más viscoso, que sólo podía ser saliva. Mar gritó. El grito fue tan agudo y tan súbito que Sandra sintió que el corazón le daba un vuelco físico, como si algo dentro del pecho se hubiera soltado. En cuestión de segundos, las luces de los cuartos se encendieron completamente. Las voces de los adultos llenaron el rancho. La puerta del cuarto de su padre se abrió de golpe. El padre de Sandra era un hombre de 40 y tantos años, corpulento, curtido por décadas de trabajo de sol. No era un hombre dado al miedo ni a las especulaciones. Era de los hombres que piensan que los problemas tienen solución práctica y que ante lo desconocido lo primero que hay que hacer es prenderle la luz. Esa noche salió de su cuarto con la escopeta que siempre guardaba debajo de la cama. En el campo, los animales salvajes no son fantasía. En calzoncillos y con los ojos todavía medio cerrados por el sueño,
Cuando Sandra le señaló hacia el fondo del pasillo, la figura ya estaba llegando al extremo opuesto, a donde el pasillo terminaba y empezaba el patio. El padre no titubeó, gritó alto, como si la entidad pudiera responder a una orden humana, y ésta echó a correr. Años después, el padre de Sandra hablaría de esa persecución con una incomodidad que jamás logró disimular del todo. Dijo que la figura corría, pero no corría como corre una persona normal, que los pies no producían ningún sonido sobre la tierra, que no levantaba polvo, que en ningún momento, por más que él acortaba la distancia, lograba sentir la presencia de un cuerpo con peso y calor adelante de él. La siguió hasta los sembradíos. Ahí entre las primeras pilas de maíz, la figura se detuvo un momento. El padre la tuvo a escasos metros. Dijo que le levantó la escopeta. Dijo que le apuntó directamente. Dijo que en ese momento la figura se giró hacia él. Nunca describió lo que vio en esa fracción de segundo. Cuando su familia lo presionaba para que contara, desviaba la mirada, se rascaba la nuca y decía solamente que esa cosa no era de este mundo. Y después de eso, la entidad simplemente no estaba, no corrió, no desapareció con un destello. Simplemente dejó de estar, como si el maíz se la hubiera tragado o como si hubiera pertenecido siempre a la oscuridad y la oscuridad se la hubiera reclamado. El padre regresó al rancho sin decir ni una sola palabra. Se sentó en la cocina. Su madre, la abuela, le sirvió un mezcal sin preguntar nada, con la expresión de alguien que ya sabía exactamente lo que había pasado. Esa expresión, según Sandra, fue lo que le heló la sangre de todo lo ocurrido esa noche. El horror de lo inexplicable es tolerable. El horror de lo que alguien ya sabía y no dijo es otra cosa completamente distinta. A la mañana siguiente, la familia desayunó en un silencio que ninguno de los adultos intentó romper. Los niños más pequeños, que no habían visto nada, ellos jugaban ajenos a la tensión que flotaba sobre la mesa como humo de copal. La abuela sirvió café, tortillas y frijoles, exactamente como todos los días anteriores, pero sus manos se movían con la rigidez de alguien que estaba cumpliendo un ritual, mas no un desayuno. Fue Sandra quien finalmente preguntó. No preguntó qué era lo que habían visto, preguntó algo más directo, algo que venía cargado desde la noche que escuchó a su abuela hablando sola. Abuela, ¿tú ya la habías visto antes? La anciana no se sobresaltó, dejó la cafetera sobre la mesa, se limpió las manos en el mandil y se sentó. Miró a su hijo que tenía los ojos fijos en el café, luego miró a Sandra. Y entonces la abuela respondió: lleva años viniendo, desde que murió la señora Refugio allá por los 60. Era curandera, tuvo enemigos, le hicieron algo, dicen, algo que deshizo el cuerpo por dentro antes de que muriera, y desde ese entonces camina por los ranchos de aquí, no busca hacer daño a la gente, o por lo menos eso dicen, pero los que la ven de frente quedan marcados. ¿Marcados cómo?, preguntó Sandra. La abuela volvió a mirar a su hijo. El padre de Sandra, que tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos alrededor de la taza. De maneras distintas, dijo la abuela, y la verdad no dijo más. La familia se fue ese mismo día. No esperaron hasta el domingo como tenían planeado. Nadie discutió. Simplemente en algún momento de la tarde el padre de Sandra empezó a cargar las maletas al coche y todos los siguieron sin preguntar. La abuela los despidió en la entrada del rancho, les dio tortillas envueltas en papel para el camino, les dio los abrazos de siempre, pero cuando abrazó a Sandra
Le susurró algo al oído que Sandra tardó 20 años en contarle a alguien. Reza antes de dormir los próximos 9 días. No dejes ninguna noche. No importa si te duermes en la mitad. Empiezas nuevamente. ¿Me entiendes? Sandra lo hizo todas las noches sin falta durante 9 días. ¿En qué forma eso la protegió? Si es que la protegió. Es algo que ella no puede saber con certeza. Lo que sí puede decir es que esos 9 días no pasó nada y que la noche del 10º día, sin saber muy bien por qué, durmió con todas las luces del cuarto encendidas. Su prima Mar, en cambio, que no rezó durante los 9 días porque nadie le dijo que debía hacerlo, empezó a tener sueños recurrentes 2 semanas después de la visita al rancho. Sueños en que caminaba por un pasillo largo de tierra y al fondo siempre había una figura parada en la luz. Esos sueños duraron meses. Cuando finalmente dejaron de venir, Mar había adelgazado 5 kilos y tenía manchas oscuras debajo de los ojos que el médico en realidad no supo explicar. El padre de Sandra no volvió a hablar del tema con nadie que no fuera la familia, pero Sandra cuenta que desde esa noche su padre cambió de una manera sutil y permanente, que se volvió más callado, que empezó a dormir con la luz del baño encendida, que cada vez que iban al campo a ver algún terreno o a visitar a alguien, él miraba los sembradíos de una forma particular antes de acercarse, con los ojos entrecerrados, como si buscara algo entre las hojas, como si esperara verla de nuevo, como si en algún lugar de su interior, que él mismo jamás reconocería en voz alta, supiera que la señora Refugio no había terminado con él. ¿Qué era esa mujer sin rostro que caminaba por los pasillos del rancho? La etnología nos ofrece algunos marcos en las tradiciones de brujería en el centro de México, particularmente en las comunidades rurales de Puebla, Oaxaca e Hidalgo. Existe la creencia en que los curanderos llaman un trabajo mal cerrado el espíritu de alguien que murió con una deuda de dolor tan grande que su energía no logra disolverse en el tiempo, sino que queda ligada a un territorio, a un linaje, a una injusticia sin resolver. No es exactamente un fantasma tal como lo entendemos en el occidente, es algo más antiguo, algo que los rituales de protección de nuestras abuelas reconocían sin necesidad de nombrarlo. Quizás por eso la abuela de Sandra no se escandalizó, quizás por eso tenía ya establecido un protocolo, una conversación nocturna, un mezcal silencioso, un rosario de 9 noches para los nietos, porque en esos campos el horror no es anomalía, es parte del paisaje, como los cerros y el maíz, la lámina que vibra con el viento. Se aprende a vivir con él, de la misma manera que se aprende a vivir con la lluvia fuera de temporada, con el respeto, con la precaución y sin la ingenuidad de creer que ignorarlo hará que desaparezca. Sandra vive hoy en la Ciudad de México, tiene hijos, tiene una vida normal, luminosa y llena de cosas concretas y tangibles, pero me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde que lo escuché. Me dijo que cada vez que viaja por la carretera de noche y los faros del coche iluminaban el campo de maíz a los lados de la autopista, siente ese mismo impulso de aquella noche en el pasillo. El impulso primario, el que no pasa por la razón, el que le dice que aparte la vista, que no mire entre las hojas, que no busque lo que podría estar mirándola desde adentro. Hasta ahora siempre ha obedecido ese impulso. Familia nocturna. ¿Alguna vez han sentido una mirada salir de un campo oscuro mientras pasaba la noche?
Alguno ha heredado de sus abuelos un ritual que nunca les explicaron del todo, pero que cumplieron de todas formas sin cuestionar. Los leo en los comentarios y cuéntenme qué llevan con ustedes de sus noches en el campo. Y recuerden que las noches en los campos son misteriosas. Esto fue Susurros del Más Allá. Hasta la próxima.